por representantes de asociaciones de víctimas de la dictadura franquista. En primer lugar, va a tomar la palabra Andoni Chasco, representante del colectivo de víctimas de asesinato. Buenos días, Egunon. Yo vengo de Euskal Herria, en concreto de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, una ciudad que el 3 de marzo de 1976 conoció la actuación criminal más grande, o una de las más grandes, que se dio en ese periodo denominado, entre comillas, modélica y pacífica transición. Permitidme que en primer lugar lea los nombres de los asesinados. Pedro María Martínez Ocio, de 27 años. Francisco Aznar, de 17 años. Romualdo Barroso, de 19 años. José Castillo, 32 años. Bienvenido Pereda, 32 años. No les bastó los 5 asesinatos producidos en Gasteiz, sino que todo acto o manifestación solitaria que se dio en el Estado fue reprimida brutalmente. En Tarragona mataron a Juan Gabriel Rodrigo, en Basauri a Vicente Antón Guerrero. Incluso en una protesta ante la embajada española en Roma murió también Mario Marota, una persona que pasaba por allí. 38 años han pasado de aquella tremenda actuación criminal, nosotros decimos de aquel crimen de Estado, aquel terrorismo de Estado aplicado en aquel momento, y seguimos en la más completa impunidad. No se ha hecho justicia y hemos tenido que ir a Argentina, el único país en el mundo donde se ha abierto una causa abierta contra el nazismo. Los hechos resumidos brevemente. El día 3 de marzo de 1976 en Vitoria se estaba dando un movimiento bolguístico en el que, aparte de pedir condiciones dignas de trabajo, también se reclamaban derechos y libertades. Unos derechos y libertades que nos habían sido arrebatadas el 18 de julio de 1936. Ese día había una huelga general en Vitoria, secundada por prácticamente de toda la ciudad, no solamente las empresas que ya venían llevando el proceso huelguístico, sino todas las demás que de manera solidaria acompañaron a sus trabajadores, ¿no? Y se unieron también los estudiantes, las amas de casa, el comercio, los agricultores y demás. Y la policía ese día desde la mañana se ensañó de manera especial. Ya por la mañana se dieron los primeros disparos y hubo los primeros heridos por arma de fuego. Las iglesias, el lugar donde se celebraban las asambleas, porque las empresas las habían cerrado, eran inviolables. Estaba el famoso concordato en el cual la policía no podía asistir o entrar en una iglesia a no ser que habría alguna urgente necesidad. Pues ya ese día, 3 de marzo, por la mañana, ya se invaden iglesias y entran la policía con todo el armamento. Yo, por ejemplo, me tuve que refugiar en una de ellas y por luego una buena obra del párroco que nos sacó por la sacristía, pues no hubo nada. A las 5 de la tarde estaba convocada una asamblea en la iglesia de San Francisco, lugar donde se hacían las asambleas conjuntas de todas las empresas en huelga. Para las 5 de la tarde había convocada una asamblea valorativa de la jornada de huelga. La policía tenía constancia de que se iba a celebrar esa asamblea. Pues la policía premeditadamente dejó que la iglesia se llenara, unas 4 o 5.000 personas dentro, otras tantas o más se quedaron fuera, y cuando ya estaba llena, la sitió, la rodeó, y fue entonces cuando instó a desalojar a los que estaban adentro. Y el párroco habló con la policía y les dijo que no se estaba dando ninguna urgente necesidad, que era una reunión pacífica y que no había por qué desalojar. Ante la negativa del desalojo, sabiendo también lo que les esperaban fuera, estaba la policía amenazante, lo que hizo la policía fue gasear la iglesia con botes de humo, gases lacrimógenos, y ante la asfixia, el pavor, el pánico que entró a la gente y empezó a salir, la policía lo que hizo fue disparar indiscriminadamente tanto a la gente que salía medio asfixiada de la iglesia como a los del exterior que querían atraer su atención para dejar el paso a la salida franca, ¿no? Que estaban. Esa actuación, en el primer momento hubo 5 murieron en
y se dieron más de un centenar largo de heridos. Por disparos de arma de fuego hay cerca de 60 personas y los demás fueron a causa de los gases inhalados, de las palizas, de las agresiones. Y por más que hemos intentado esclarecer los hechos, ha sido imposible. Nosotros no podíamos permitir que la versión que imperaba la policía, en la cual los trabajadores atacaban a la policía y la policía se vio obligada a disparar para preservar sus vidas, nosotros no lo podíamos consentir. No lo podíamos consentir y desde la asociación promovimos estudios rigurosos a través de la Universidad del País Vasco, en concreto del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, que elaboró un dictamen, y también nos presentamos en el Parlamento Vasco para que se crearía una comisión de investigación que por lo menos dirimiría las responsabilidades políticas derivadas de aquella actuación, porque aquella actuación tenía responsables con nombres y apellidos. El dictamen del Instituto Valentín de Foronda, un dictamen riguroso que relata los hechos tal como sucedieron, lo único que no indica es el fallo, bueno, para nosotros fallo ellos no lo justificaron, es la premeditación y la intencionalidad con la que se actuó, ¿no? Nos dijeron que eso era cuestión de los tribunales de justicia, ¿no? Y hay la importancia que tiene que estos hechos sean juzgados en tribunales de justicia. Pues ese dictamen dictaminó que los responsables de aquella actuación recaían en funcionarios del Reino de España y recaían sobre todo en las personas que en aquellos momentos ocupaban puestos relevantes de poder en los diferentes ministerios. En la Comisión del Parlamento Vasco ratificó en todos sus términos el dictamen del Valentín de Foronda y también marcó las responsabilidades políticas claras en aquellas personas que ocupaban los puestos relevantes de poder. Y hay que decir que en aquel momento el jefe del Estado era Juan Carlos de Borbón, hay que decir que el presidente del gobierno era Carlos Arias Navarro y había una serie de ministros como Fraga Hidalgo, ministro de Gobernación, Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales, Alfonso Osorio era vicepresidente del gobierno y había una larga lista de ministros. A ellos hay que añadir también por los cargos policiales, por ejemplo Jesús Quintana Salazar, que fue el capitán al mando de la Policía Armada, bajo cuyas órdenes se ejecutó la actuación de la carga a la iglesia. Todas esas personas todavía no han sido juzgadas, el Estado no ha reconocido el daño causado y aparte de no reconocer ha ido más allá, porque está dando credibilidad a la versión policial de aquel momento para justificar que aquello no fue una actuación terrorista, muy al contrario, que fue una actuación para recuperar el orden perdido. Y ese argumento nos lo dieron en el año 2002 para negarnos ser acogidos en la Ley de Víctimas del Terrorismo, y ese argumento nos lo ha vuelto a esgrimir en el año 2014 para negarnos ser acogidos en la Ley Integral de Víctimas. Nos dicen que como aquello no fue una actuación terrorista, pues no somos víctimas del terrorismo. Con el agravante de que el gobierno está dando la credibilidad al informe policial, con el agravante de que hay grabaciones recogidas de la banda de radio de la policía en la cual ellos mismos admiten, se felicitaban y se jactaban de haber disparado más de 2000 tiros, de haber contribuido a la paliza más grande de la historia, de haber producido una masacre, pero de verdad fue una masacre, ¿no? Son reiterativos en ese sentido, ¿no? Y el mando que estaba en la centralita le dice: buen trabajo, buen servicio. Eso para nosotros es amparar a día de hoy por el gobierno del Partido Popular la impunidad que avala este Estado. Y decir que cuando nos negaron la primera vez el ser acogidos en la Ley de Víctimas del Terrorismo, el ministro de Interior era el presidente del gobierno actual, Gabriel Navarro. La discriminación es total en el tema de tratamiento de las víctimas. Nosotros creemos que las víctimas
tienen que ser acogidas tal como recoge la legislación internacional en materia de derechos humanos. Tienen que ser resarcidas en los principios de verdad, de justicia, de reparación y garantías de no repetición. El Estado español no aplica esos principios, ya nos lo han dicho los abogados, está sistemáticamente negando el derecho, o sea, esa legislación internacional. No juzga y pone todas las pruebas del mundo para que sean juzgados, incluso cuando hay argumentos tan convincentes como las propias declaraciones de los imputados Martín Villa, Fraga Iribarne, Alfonso Osorio, Jesús Quintana. Dijo Martín Villa en un momento: la actuación de Vitoria tuvo una cosa positiva, que los organizadores se dieron cuenta de las trágicas y virtuosas consecuencias que podían acarrear determinados métodos reivindicativos. Fraga Iribarne dijo en la rueda de prensa explicando lo de Vitoria que este triste ejemplo sirva de lección para todos los españoles en los próximos meses. Y él fue más allá todavía en el 2002 diciendo que la actuación de Vitoria no fue excesiva teniendo en cuenta lo que nos estábamos jugando en aquellos momentos. Si eso no es suficiente argumento para que estas personas pasen por los tribunales y sean condenadas, pues bueno, esto es la justicia que estamos soportando. Y no nos mueve ningún ánimo, como han dicho compañeros y algún Iván Tarla y demás, no nos mueve ni el rencor, ni el odio, ni nada de eso. Lo que queremos es que estas personas pasen a la historia como los azotes que fueron contra los derechos humanos y las libertades, y no como los padres de la democracia, que es lo que pretenden que sean recogidos en la historia. Al gobierno español le exigimos que cumpla con la legislación internacional. Le exigimos que cumpla con la resolución del auto dictado por María Estefani de Turquía. Y le exigimos justicia sí, impunidad no, extradiciones ya. Muchas gracias. Personas, grupos, partidos políticos y por lo tanto esperemos que llegue muy pronto. Y ya sin más, le pasamos la palabra a Manuel Lasco Chivite, representante del colectivo de víctimas de fusilamientos, cárceles y torturas. Buenos días. En primer lugar, como ya se ha dicho anteriormente, un saludo y un agradecimiento a quienes han posibilitado este encuentro en un lugar en el que las asociaciones culturales de víctimas y represaliados por el franquismo, siempre muy colaborados con los gobiernos de la monarquía, no suelen ser vistas con secuencia. En la convocatoria de este acto se me acaba de citar como representante del colectivo de víctimas de fusilamientos, cárceles y torturas. Sinceramente, esto es demasiado para mí. Este colectivo, de los fusilados, encarcelados y torturados, que podría llamarse el colectivo de los verdaderos padres de la democracia, sea mucha o sea poca la que tenemos, y el colectivo de los verdaderos padres de las libertades en España, sea mucha o sea poca las que sean, es, digamos que no tiene límites. ¿Conoce alguien con exactitud las dimensiones exactas de este tal colectivo? ¿Puede alguien medir el sufrimiento, la sangre vertida, los años de cárcel, las horas de tortura, las palizas, las sesiones de asfixia, de electrodos, de apareamientos sistemáticos en comisarías y cuartelillos de la Guardia Civil? Todavía está por hacerse la suya. Todavía se está haciendo la suya. Todavía los juicios, consejos de guerra, juicios llevados en el primer orden público durante el franquismo no han sido anulados. Están ahí. Estamos pues ante un colectivo que tiene las dimensiones de todo un pueblo. Pues fue todo un pueblo el que sufrió muerte, cárcel y tortura. Por eso digo que si mi representación no puede ser tan amplia, y aún así
me resulta un tanto excesiva para mí, ¿no? Muchos podrían hacerlo mejor y con mayores motivos. Para ellos y para todos los que lucharon y sufrieron, mis respetos y reconocimiento. Que ese respeto y reconocimiento de los centenares de querellantes y denunciantes que han puesto en marcha la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina y algunos otros colectivos también importantes. El estado natural de la dictadura franquista, su protocolo de funcionamiento tópico fue la violación permanente de todos los derechos humanos, incluido el derecho a la integridad personal y a la vida. No existía ni el derecho de expresión, ni el de manifestación, ni el de reunión, ni el de asociación. Y se podía pertenecer a ningún partido político a no ser que fuese el Movimiento Nacional o Falange Española. No había sindicatos, más que la Central Nacional Sindicalista. No había elecciones, no había representación válida en ninguna de las instancias del Estado, empezando por la gran farsa de las cortes franquistas. Por no haber, como decía un amigo, no existía ni el derecho al divorcio. De ahí que los servidores de la dictadura, que todos sus beneficiarios, de manera destacada quienes la apoyaron más activamente con las armas, con el dinero o con la bendición apostólica, así como sus altos servidores en los ministerios, en la judicatura, en las empresas, en los altos cargos de sus aparatos armados, sean todos ellos, individual y colectivamente, en una medida u otra, hacedores o cómplices de los crímenes de lesa humanidad de la justicia argentina, y todos nosotros nos empeñamos hoy por castigar. Unos legisladores que a nadie representaban, autoelegidos por la propia dictadura, establecían sus leyes ilegítimas y unos cuerpos armados diseñados para la represión las hacían cumplir, y ahí la detención, la tortura o la muerte para quienes se enfrentaron a la dictadura, para quienes lucharon por las libertades y la democracia. A veces directamente la muerte, en la calle, en la manifestación siempre ilegal, en la pintada siempre ilegal, en el reparto de una hoja siempre ilegal, en el control de carreteras siempre ilegal, en la huelga igual siempre ilegal. La tortura fue el método vertebrador de la investigación de las actividades de la resistencia a la dictadura. Y los torturadores, elementos clave reconocidos por sus superiores y premiados y condecorados por los diferentes gobiernos, incluidos los de la actual monarquía. De todo este entramado del terrorismo de Estado franquista, destinado a la mayor gloria de su Dios, de su patria y de sus bolsillos, sobre todo, hemos conseguido imputar, como sabéis, a una pequeña muestra, que no por pequeña deja de estar protegida y asesorada por los poderosos defensores actuales de la dictadura hoy en el gobierno. Esta pequeña muestra del crimen organizado que fue el franquismo, aparte de su papel de servicio y autobeneficio, tiene un valor añadido de determinadas actividades personales en los desmanes diversos especificados en las correspondientes querellas. Todo un muestrario de la miseria moral humana. Termino citando los nombres que mucho tienen que ver justamente con mi tema: fusilamientos, cárcel y tortura. Los nombres creo que hay que repetirlos para que el mayor número de ciudadanos los conozcan, sepan quiénes son, llegue a oídos de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos nietos, de sus familiares, cualquier grado que sea, de sus vecinos, y que sepan quiénes eran estos elementos. Estos elementos siniestros, imputados en la querella argentina por crímenes de lesa humanidad, son Antonio Carro Martínez, vicepresidente del gobierno, que fue; Licinio de la Fuente, ministro en varias ocasiones, que fue; Antonio Barrera de Limo, se ha ido por la puerta, que, en fin, fallecido recientemente, muy recientemente; José María Sánchez Ventura Pascual, ministro; Alfonso Osorio García, ministro; Jesús Quintana de Saraciba, ya citado por Luis Chasco, ¿no?, capitán de las fuerzas de los que asesinaron en Vitoria; Carlos Rey González, fiscal militar en el proceso de Puig Antich y hoy en día abogado de la secretaria del Partido Popular en Cataluña; Rodolfo Martín Villa,
varias veces ministro de Relaciones Sindicales, etcétera, etcétera, y también implicado en los acontecimientos de Vitoria y en algunos más que recordaré. Fernando Suárez González, vicepresidente tercero del último gobierno de Franco. Jesús Cejas Moedano, militar, y que fue capitán, vocal, primer auditor de uno de los consejos de guerra de El Goloso que llevó al fusilamiento de José Humberto Baena Alonso, uno de los 5 últimos asesinados por el franquismo el 27 de septiembre de 1975. Y Antonio Troncoso de Castro, otro militar que estuvo implicado en diversos consejos de guerra, entre ellos el famoso Consejo de Guerra de Burgos. Luego, el colectivo de torturadores está formado por Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado, Sanz Pascual Honrado de la Frente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortes y Atilano del Valle Otto. De estos, algunos han sido condecorados bajo la monarquía. Y por último, un ladrón de niños llamado Abelardo García Balaguer. Estos son sus nombres y estos son los que se reclama hoy, ahora de momento, esta muestra del crimen y del terrorismo de Estado franquista. Muchas gracias. La tercera interviniente es Sol Luque, representante del colectivo de víctimas del robo de Tres. Hola, buenos días. Me uno a mis compañeros para agradecer a todos. ¿Sí? ¿Mejor ahora? Decía que me uno a mis compañeros para agradecer a todos los que han posibilitado este encuentro. Hemos escuchado a dos de nuestros compañeros, los que estamos en esta mesa, y han nombrado a todos los que están en ese listado de imputaciones. Todos ellos excepto uno, tuvieron un cargo dentro del aparato del Estado franquista. La excepción es el médico que es Abelardo García Balaguer. El caso concreto por el que se le imputa es la desaparición de un bebé en el año 1967 en el Hospital de la Línea de la Concepción. Este médico tiene en el juzgado de la Línea alrededor de unas 50 denuncias más. Bueno, más bien tenía, porque de la Fiscalía pasaron al juzgado, pero el juzgado, después de 3 años, lo ha devuelto esas denuncias a la Fiscalía, y ahí están desde principios de este año. Es decir, no tenemos constancia para nada del movimiento que están teniendo esas denuncias, y por supuesto tampoco tenemos constancia de que este señor haya sido llamado a declarar en ningún momento durante esos 3 años. Esa es la justicia española. Volviendo a la justicia argentina, creo que todos somos conscientes de la importancia que tiene el hecho de que ya no sean solo 2 torturadores sobre los que se ha efectuado, pero por lo menos sí he hecho esa imputación desde la justicia argentina, y que ahora pues también estén imputados estas personas que ejercieron un cargo de alta responsabilidad en ese aparato franquista. Pero ¿por qué puede tener importancia, o en qué radica la importancia de la inclusión de un médico en esta lista si no ejerció ningún cargo político o militar? Pensamos que lo relevante, lo realmente importante de esta imputación tiene que ver con 3 reivindicaciones que siempre hemos tenido las víctimas por el robo de bebés en este país. No solamente son reivindicaciones nuestras, sino también de la CEAPA, de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Prensa Argentina, y también son reivindicaciones de nuestros abogados. En primer lugar, el robo de niños que se produjo en el Estado español queda determinado a partir de esta imputación como delito de lesa humanidad en un ámbito judicial. Esto es muy importante, ya que el tratamiento que se ha dado habitualmente aquí en este país
nunca ha sido de delito de lesa humanidad, sino un delito común, con mucho tipificado como de detención ilegal. Y con un carácter de práctica generalizada, en palabras del propio fiscal Torres Dulce. Es decir, como si la práctica generalizada, en caso de que fuera así, fuera algo menor. Pero nosotros sabemos que desde luego es algo más una práctica generalizada. Y a partir de esta imputación tenemos claro, creo que todo el mundo debe tener claro qué tipo de delito es el que se produjo. A partir también de esta imputación, sea o no efectiva, estamos siendo reconocidas como víctimas del franquismo. Víctimas del franquismo junto con otras víctimas de otros crímenes que también se produjeron, ¿no?, durante la dictadura. Los voy a mencionar. Víctimas de asesinatos, fusilamientos, cárcel y torturas, los desaparecidos que yacen en las fosas, las víctimas del exilio y la deportación, las víctimas de trabajos forzados y de los preventorios. Nunca, jamás, en el Estado español se nos ha considerado a las víctimas por el robo de bebés como víctimas del franquismo. Nunca. Y también en palabras del fiscal general de Torres Dulce, cuando decía que esto era un delito, que en absoluto se trataba de una trama, sino de delitos aislados, de delitos comunes. ¿Y por qué motivo? Bueno, pues porque según él no se seguían patrones comunes, no se prolongaba demasiado en el tiempo y, repito, eran considerados como delitos que no formaban parte de algo sistemático. Es justo lo contrario que sabemos las asociaciones. Sabemos que es justo la inversa de lo que este hombre estaba diciendo. Siguen patrones comunes, se prolongaron en el tiempo, se prolongaron durante décadas. Y para nosotros, desde luego, eso queda demostrado con las miles de denuncias que se están poniendo en nuestro país y que están siendo archivadas de una manera masiva. Por estos dos motivos anteriores, se contemplaba que los únicos robos que se relacionaban con el franquismo, relacionados con los niños, eran los robos que se habían producido a las mujeres republicanas hasta el año 52 bajo la represión política. Pero es que el móvil político no es el único que hay detrás de los crímenes de una dictadura, también está el ideológico, también el económico, el que se comete en nombre de la moral, de la religión, de las buenas costumbres. Todos forman parte de la misma línea. Por tanto, a partir de esta resolución ya no se puede hablar de una distinción de robos antes y después del año 52, sino que el robo de niños es un delito de lesa humanidad que produjo desaparecidos vivos. Porque hablamos de desaparecidos que hay en cosas, ahí están, pero también hay desaparecidos vivos y que se produjo durante toda la dictadura. No olvidemos que el delito por el que se le imputa a este médico es del año 67 y sabemos, tenemos constancia de que esos delitos se siguieron produciendo después también. Por último, y relacionado no solo con el área de bebés robados, sino también con la causa general, el hecho de que sea un médico el que completa esta lista grandiosa de imputaciones es muy significativo. Ya digo que no fue ni ministro, ni policía, ni juez, no ocupó un cargo dentro de ese aparato del gobierno franquista. Pero precisamente por eso, en eso se fundamenta la querella en la que nosotros estamos, porque no es una querella contra torturadores, no es una querella contra altos cargos, es una querella contra la dictadura, contra los que formaron un sistema donde esa impunidad que sustentó todos esos delitos y que amparó todos esos delitos podía llegar a cualquier rincón donde hubiera una figura de autoridad. Contra esos poderosos de cualquier ámbito, ya lo estamos viendo, de cualquier ámbito, que ejercían su poder ante la población más desfavorecida. Contra los que convirtieron nuestro país en una sociedad corrupta, cuya herencia ha producido efectos que llegan hasta el día de hoy. Y estos, tanto antes como ahora, continúan llamándose patriotas. En definitiva, nos querellamos contra todo eso, contra la impunidad y los que la utilizaron para cometer crímenes de lesa humanidad, delitos que no prescriben, como no prescribe el dolor de las víctimas de estos delitos que estamos mencionando. Estos crímenes que quedan reflejados en las querellas presentadas en los tribunales argentinos y esas víctimas que están representadas en esta mesa, porque aunque en este acto solo estemos algunos,
Todas y cada una de ellas están presentes con nosotros hoy aquí. Por todo ello exigimos justicia y exigimos que las órdenes de detención se hagan efectivas, precisamente por esto, porque es un acto de justicia para las víctimas, para toda la sociedad y, en definitiva, para la propia y verdadera historia. Ambos representantes del colectivo de víctimas de desapariciones forzadas. Hola, buenos días. Soy Óscar Blázquez, del Foro por la Memoria Democrática y soy arqueólogo. Yo voy a dar también una perspectiva muy directa de lo que es la represión y lo que veo de forma clara. Antes de nada, me gustaría plantear que bueno, es muy interesante y muy importante esta jornada en el foro correcto. Por una vez estamos hablando del tema adecuado en el sitio adecuado. Y es una pena que no toda la totalidad del arco parlamentario representado en este país se encuentre aquí presente, porque eso sería la normalidad democrática para todos los países. Por otro lado, tenemos una tragedia en este país, que es que la enorme cantidad de fosas comunes que estaban presentes en nuestro territorio es una realidad y una absoluta vergüenza, que se niega de forma reiterada, permanente. Nosotros hace muchos años estamos judicializando las fosas, estamos haciendo un procedimiento que no nos permite personalmente estudiar los restos óseos, que realmente estamos intentando hacer una garantía de la cadena de custodia judicial y que sea el Estado, de una manera o de otra, que se haga cargo de los restos. Más o menos os voy a intentar explicar rápidamente y con todo el tiempo cuál es nuestro procedimiento habitual para que entendáis un poco de esto. Nosotros siempre buscamos desaparecidos. Nunca hemos hecho cosas de la guerra. Es decir, lo que estamos documentando realmente es una represión sistemática, un exterminio sistemático de una parte de la población de este país que aconteció pues, hasta los años 70 sin ningún tipo de problema, con total impunidad y demás. A nosotros nos llegan, como precisamente se hace esta impunidad, muchas veces no hay ni queda la intención de ocultar los datos, ahí simplemente si hay datos correctos, hay pequeñas ocultaciones, se conoce una parte de la población, se asesina, y nosotros siempre nos basamos en testimonios orales para hacer una denuncia ante un juzgado, denunciando un caso específico y concreto en el que se narra un rapto o un asesinato de un grupo de personas y las circunstancias en las que se da. Nosotros acudimos al campo, desde el punto de vista de arqueólogo, y desvelamos esta fosa. Nuestro procedimiento es que una vez hemos desvelado, localizado la fosa y estamos viendo cuál es el escenario en el que se encuentran los restos, a veces te encuentras una gran cantidad de restos, a veces tantas en circunstancia, obligamos a que venga un juez o un representante judicial, porque al fin y al cabo estamos haciendo una denuncia por desaparición y esa gente ha aparecido. Lo que pretendemos del Estado es que una parte de él por lo menos identifique esos restos y diga efectivamente esta gente no ha desaparecido, ha muerto en estas circunstancias y ha aparecido en este lugar. Normalmente, pues efectivamente viene el juez o un representante judicial, se llevan los restos, pero la tendencia que existe en la judicatura no está a la altura de las circunstancias, ¿no? Siempre hay un intento del juez pendiente de intentar datar la muerte en un periodo superior a 30 años, porque hablan de que el crimen ha prescrito. Claro, obviamente estamos hablando de crímenes de lesa humanidad que no prescriben, son imprescriptibles, y este es el escenario en el que normalmente nos desarrollamos. No hay una intención de la judicatura con un concepto de afrontar esto, no hay ningún interés de defender ni de saber ni de esclarecer qué ha sucedido aquí. Como arqueólogo os puedo decir que me sorprende, por ejemplo, que un romano anónimo de hace 2000 años tenga unas mayores garantías jurídicas que personas que localizamos, sabemos sus nombres y apellidos y sabemos quiénes son, tienen una protección por la ley de patrimonio del 85 o otros marcos legales, mientras que esta gente, según encontrada, no tiene ninguna protección. Además, en algunos casos hay una mala praxis judicial, contamos con informes de forenses que así lo certifican, y que hay una intencionalidad de destrucción de pruebas por parte de la judicatura. Mientras en estos procesos la judicatura se comporte como parte y no como jueces, no vamos a establecer un procedimiento que lleve a la normalidad de saber qué ha pasado con una gran parte de la población de este
país en este periodo. Por otro lado, creo que nos queda mucho en poder avanzar en este ámbito, en tener una garantía jurídica. Por eso la ley argentina, por un lado, es algo esperanzador, que es algo importante y fundamental, pero no deja de ser vergonzoso para este país que la única causa del franquismo tenga que venir del extranjero. Espero que a partir de ahora y poco a poco podamos intentar avanzar en esto y podamos coger las riendas de nuestro destino y de nuestra historia y de nuestro país. Nada más, muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Buenos días. Bueno, yo voy a sumarme a todos los agradecimientos que ha habido por la organización de este acto y por lo menos, como dicen los teóricos, es un salto cualitativo en la lucha contra la impunidad del franquismo. Nos reunimos en la sede del pueblo, de los parlamentarios, con los abogados que están defendiendo, con los impulsores del acto. A mí me parece que eso es un reconocimiento. A lo mejor llegamos antes de lo que queríamos, como decía el compañero Carlos. Dicho esto, yo quiero sumarme a los logros que tiene ACUA, la querella argentina, como una parte más. A mí me hicieron una videoconferencia, por una serie de razones yo no fui a Buenos Aires, pero yo me sumo y participo del logro que han conseguido, porque esto me parece que es un logro para todos. Dicho esto, voy a decir lo siguiente. El orden franquista fue radicalmente ilegítimo, radicalmente ilegítimo. Bajo ese orden padecí 5 detenciones, 4 procesamientos y 8 años, un poco más, de prisión. No había hecho la guerra, pues se le puede ver que no tenía edad para hacer la guerra, y por lo tanto la manifestación de ese orden franquista es absolutamente clara. Mi primera detención fue en enero del 56. Iban a por mi padre, pero al llamarnos mi padre y yo igual, los policías dijeron aquello, pues 2 por 1. ¿Te acordáis que eso se dijo luego? Fue muy célebre. 2 por 1 en el año 56. ¿Por qué razón? Porque habían interceptado una carta que su cuñado, el de mi padre, había mandado sobre los sucesos de Hungría o no sé qué. Interceptar la carta, fijaros el estado de la dictadura. Pues estuve 3 días, me sobaron lo que quisieron, me dijeron que no iba a ser nunca comunista y que por lo tanto que tendrá a mi padre lo dejaron a. Mi segunda detención fue el 5 de abril de 1965. Me procesaron, me pidieron 18 años, se quedó, pues recurrí al Supremo en Trencer y me pasé en la cárcel del 9 de abril de 1965 al 22 de julio de 1972. Esa es la segunda. La tercera, me detuvieron pues unos días antes de la voladura de Carrero y cuando el proceso 1001. Y estuve con una petición de 5 años, estuve desde el 11 o 12 de diciembre, porque a veces tienes que mirar los atestados para saber con exactitud, hasta el verano del 74. Sobreseyeron porque no tenía nada más que la causa de tener antecedentes y de haber estado en la cárcel, y era suficiente como para pedirte 5 años y juzgarte. Esa fue la tercera. La cuarta detención fue en noviembre de 1975. Sabéis que en ese momento el dictador estaba en el hospital tanto tiempo y detenían pues a lo que parecía que había que detener, y salió en todos los planos de los periódicos de la época la detención de una cosa absolutamente increíble. No estuve nada más que, y eso que me procesaron por la ley antiterrorista, el padre de la señora que fue luego ministra con el señor Aznar, y estuvimos pues pocos días. Me enteré de la muerte del dictador en las Salesas cuando nos dijeron a las 6:30 de la mañana, a las 7 cuando estaban esa especie de café. Y la quinta y última fue en 1976, en diciembre del 76, que ya teníamos no elecciones, pero ya teníamos una democracia lograda al estilo de la que hay, pero de todas formas fue en diciembre del 76. A mí me parece que lo fundamental es que no se ha condenado al franquismo. Este Parlamento, ni el otro, ha condenado con 37 años de democracia. No se ha condenado al franquismo.
Y eso es fundamental. Y ya lo ha dicho Blanco Chivite, hay que anular todas las sentencias de los juicios sumarísimos militares y los del TOD, que era un tribunal especial. Y a mí todos los procesos me los ha hecho el TOD. Y el presidente del TOD, en uno de los juicios del 1001, dijo que si por él sacaba la pistola y los mataba allí mismo. Imaginaros la catadura del Poder Judicial, o al menos de algunos, que los mataba él allí mismo, porque hubo la voladura coincidiendo con el proceso 1001. A mí me pilló también en la cárcel y nos dieron el cerrojazo de una manera tremenda. Y yo creo que la condena del franquismo es fundamental, y la anulación de los juicios sumarísimos es fundamental, porque todo efectivamente es eso. Y la recuperación de la memoria democrática en nuestro país, secuestrada por la dictadura y aceptado el secuestro por la transición, es una verdadera asignatura que más tarde o más pronto, yo creo que más pronto, España tiene que solventar. Y una última cosa, efectivamente, la ley de amnistía, lo ha dicho Carlos con muchos más elementos y lo dice todo el mundo. No es necesario derogar la ley de amnistía de 1977 porque hay... Es verdad, no es necesario, pero vamos a centrarnos en el artículo 2 y en el apartado C, que es una vergüenza para cualquier demócrata. Y dice el apartado 2. En todo caso, están comprendidos en esa amnistía los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público. Y se mantiene todavía. Pues vamos a hacer una campaña contra el artículo 2 y el apartado C, porque es hacerla contra el núcleo duro que anula todas las posibilidades de que se juzguen aquí a nadie. Y por lo tanto yo creo que eso. Vamos a seguir en esto. Yo creo que tenemos que hacer más esfuerzo para fortalecer la querella argentina y también el movimiento social. Estoy en una de las plataformas que es la de Sol, que llevamos 4 años, pero he estado en la campaña de la querella y he dicho antes lo que he dicho, he estado también en la plataforma por la Comisión de la Verdad. Es necesario esforzarse más para impulsar la querella y el movimiento social de la lucha contra la impunidad. Muchas gracias a todos. La siguiente interviniente es Elsa Osaba, de la Asociación de Descendientes del Exilio Español y representante del colectivo de víctimas del exilio y deportación. Bueno, a mí me hubiese gustado agradecer a todos los diputados esto del Congreso, pero como ya he visto, solamente nos van a representar y nos aceptan y nos quieren un 10%. Pero bueno, ese 10% de diputados son los mejores. No siempre se tiene la ocasión de hablar y ser medianamente escuchado en esta casa, que debiera representar a todos sus ciudadanos, y una parcelita muy pequeñita de esta casa. Puede ser que suene a desfasado ser voz de los que ya no están, de los que fueron desperdigados en el mundo contra su voluntad, sin billete de vuelta, y fueron considerados además apátridas. Puede ser que al estar sus vidas más allá de los Pirineos no se les conceda la misma importancia que a aquellos que sufrieron la dictadura aquí. Represento a toda mi familia materna, mi abuela, mis tíos, mis padres que sufrieron el exilio en Francia, pero con el miedo de la represalia de los familiares que se quedaron aquí, con el miedo que tenían para todos los españoles, los que sufrieron cárcel, paredón, trabajo esclavo, las torturas, el robo de los hijos o de los huérfanos que sufrieron indefensos en los hogares de auxilio social. Pues sí, los que se marcharon lo hicieron con inquietud y el dolor de los que se quedaban, y con la atrocidad de lo que les esperaba. Mis oídos conservan la memoria de las derrotas de la retirada, de cada uno de entre ese más de medio millón de republicanos que pudieron huir de la crueldad fascista. Se cifra en unos 15.000 muertos a través de los caminos de Cataluña, ametrallados por los aviones fascistas. Desde que nací aprendí los nombres de los campos de concentración que no fueron de acogida, como dicen los franceses: Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien, Bacarés, Le Vernet, y muchos más, demasiados, rodeados de alambradas, sobre la arena húmeda de ese invierno y con el mar a unos metros, sin comida, algunos panes que tiraban a voleo desde camiones, sin letrinas,
sin agua potable. Francia se sonroja ahora ante los 14.600 muertos en escasos 6 meses en esos campos de la vergüenza. El sueño de la libertad, igualdad, fraternidad se apagó los primeros días de tan bárbara acogida. Se separaron familias. Por ejemplo, mi tío José, con apenas 13 años, fue separado de su madre y de su hermana. Se le consideró adulto y fue a parar al campo de Saint-Cyprien. Mi tío después fue acogido por un matrimonio francés en su granja, a cambio de trabajo, por supuesto, pero adolescente aún se enroló en la resistencia en l'Ardèche. Fue un héroe. Se perdieron y murieron durante ese tiempo 40.000 niños españoles entre 1939 y 1945 en Francia. Tras los acuerdos de Montpellier entre el régimen franquista y el de Vichy, los españoles fueron arrestados, represaliados, perseguidos en Francia. Las embajadas y consulados eran franquistas. Políticos, sindicalistas famosos fueron secuestrados, extraditados, entregados al régimen de Franco, como los casos de Luis Companys o Zugazagoitia y otros muchos, que fueron fusilados más tarde en España. Y es que el régimen de Franco no se paraba en los Pirineos, se extendió por toda Europa, sembrando de muertos y desaparecidos, de los que nos olvidamos aquí. También aprendí pronto lo que fueron los más de 4 años en Mauthausen de mi tío Francisco. Los que fueron más... fue uno de los casi 2.000 sobrevivientes españoles en ese campo, apresado en la famosa Ligne Maginot. Y allí, horror, se encontró con 2 primos, Juan Horus Murillo, que más tarde fue devorado por perros amaestrados en Gusset. Su hermano Mariano fue conducido al castillo de Hartheim, donde resistió a los experimentos humanos durante 11 meses antes de ser gaseado, como otros 498 españoles en ese castillo. A la hora de comer aprendí la geografía del norte de África con mi tío Pascual, sus luchas tan pronto en la Legión extranjera francesa como con el general Montgomery contra Rommel o con los americanos, Montecassino, o hablaba de la congelación de sus pies que medio amputaron en la batalla de las Ardenas, terminando la guerra con el uniforme inglés, eso sí, con muchas condecoraciones. En Francia fue también un héroe. En su entierro fue envuelto en la bandera francesa. Mis padres me han hablado de las compañías de trabajo de extranjeros en los que estuvieron en los Alpes, eufemismo de trabajo esclavo. Al ir terminando la guerra, la vergüenza hizo que les cotizaran de un modo arbitrario y casi en especies. Muchas carreteras francesas, presas, construcciones civiles las hicieron los españoles, y como en muchos sitios, también hicieron sabotajes. Tenían obsesión por la documentación, no podían entregar los papeles españoles, pues eso significaba que eran antifranquistas, y el no tenerlos eran problemas con la Gestapo francesa. La carte de réfugié se convirtió en sinónimo de resistencia en Francia. Mi abuela, que no volvió a saber nada de sus hijos varones tras la retirada, enfermó gravemente. Se dejó morir ante tanto dolor y horror. Murió sola en una cama de hospital de Albertville, sin medicamentos, por ser una indeseable roja. La lucha de los españoles no terminó el 8 de mayo del 45. Esa es la fecha de la liberación de Europa. España, por supuesto, no fue liberada, como todos sabemos. Esa fue la gran felonía de los aliados. Mientras los españoles luchaban con los distintos ejércitos, con sus distintos uniformes, los famosos generales Leclerc, Delattre de Tassigny, el capitán Trull, les decían: después iremos a España. En julio del 45 fueron desmovilizados y frustrados y olvidados. En octubre del 44, De Gaulle, al frente de la Francia libre, ya reconoció al dictador Francisco Franco, mientras se intentaba la reconquista de España en el Valle de Arán. Este hecho, llevado a cabo por resistentes, se saldó con varios centenares de muertos republicanos españoles, entre ellos un primo de mi madre.
Con la Guerra Fría, Francia reaccionó en 1949 con el programa Bolero-Paprika, en que deportaba a todo extranjero que se distinguiera políticamente. Mi familia quiso, con otros, cambiar la historia de España, y en 1951 mi tío José, resistente en otros momentos, oficialmente le calificaron de suicidio, pero años más tarde supimos suicidado con un tiro en la espalda. Y Francisco, mi tío, con sus traumas no solucionados de Mauthausen, le costaron 20 años de cárcel, con muchas torturas. Otros familiares sufrieron torturas, vejaciones. Mi padre, mi otro tío, la compañera de mi tío. La colaboración con el franquismo siguió bajo cuerda. Esto que he comentado a través de mis vivencias es un pequeño destello del exilio. El exilio con sus deportados como colofón es mucho más trágico. No tengo tiempo para desgranar el exilio fraternal del más allá del Atlántico, ni los del norte de África, que tuvieron que soportar una tercera guerra, la de Argelia. Esto fue un genocidio, con crímenes de lesa humanidad, así definidos por la jueza argentina y por la ONU. Miedo me da que entre las víctimas nos dividamos entre los que tienen imputados y los que no tenemos. Mis imputados recorrerían la geografía europea hasta donde alcanzó el fascismo y el nazismo. Por eso, mi última frase en la declaración de mi querella en Argentina, pido: ante todas estas monstruosidades, declaro al jefe del Estado español responsable de estos crímenes y exijo que pida perdón. Los exiliados exigimos a estas alturas verdad, justicia y reparación. Y recuerden, la frase del nunca más fue dicha por los españoles de Mauthausen. Tremenda. Ojalá algunos todavía pensaran que los 30 años malgastados con anterioridad tendrían que empezar a justificar. Yo me he encargado del tema de hacer una breve reflexión sobre los trabajos forzados, pues porque llevo 14 años trabajando en ese área específica, ¿no? Decir que los trabajos forzados era una fórmula magnífica, era una fórmula perfecta por parte del sistema, por parte de la dictadura, que evidentemente fue una ocurrencia del generalísimo, aunque ya lo había desarrollado un poco, ¿no? O sea, digo, para ir situándonos en este sentido, ¿no? El tema del trabajo esclavo, aunque no sale toda la normativa hasta 1938, el primer plano de un campo de concentración de trabajo forzado ya fue firmado en julio de 1937 en Burgos. Y ese campo de concentración que se firmó en Burgos en 1937 es fácilmente visible sus características que corresponden después a los que los nazis montaron por toda Europa. Por lo tanto, no hay que ser muy para allá para ver la vinculación entre ambos reinos. Ese campo de concentración lo montó en 1938 el Ayuntamiento de Sevilla, no lo montó el Estado, lo montó el Ayuntamiento de Sevilla para hacer una obra civil que se le adjudicó a una empresa que a lo mejor suena, ¿no? Hoy se llama Acciona, anteriormente era Entre Canales y Tábora.
digo, el presidente de Acciona se llama Entrecanal. No es muy difícil encontrar las vinculaciones, ¿no? Bueno, pero también podríais encontrar en que ese trabajo específico que construyó un colector de 5 kilómetros de largo y que incluso posteriormente el Lute lo utilizó para esconderse, aunque no sabía quién lo había hecho con anterioridad, fue un detalle más. Carreteras, vías férreas, aeropuertos, hasta la recogida de cosechas de garbanzo o de patatas, de cualquier tipo de historia, restauración de iglesias, de viviendas, carreteras aquí y carreteras en Marruecos. O sea, los presos, los esclavos del franquismo, construyeron la carretera, por ejemplo, de Larache a Tánger, ¿no? Es decir, da una idea aproximada de el volumen que ocupaba esta especial forma de reprimir, pero no es una forma especial de reprimir desconocida. En el Banco Azul de ahí enfrente se ha sentado uno que ha estado 16 años, que conocía perfectamente esa situación porque sus maestros políticos habían salido de ese campo de concentración que se cerró en 1962 y que se llamaba Los Merinales. La idea fundamental es bien que esos presos, más de 100.000, menos de 150.000, a pesar de que todavía no haya hecho un censo y nunca se logrará hacer, es que lo único que se les ha reconocido a ellos era que estaban privados de libertad, pero nunca la faceta de que su trabajo fue una fórmula específica de represión. Y eso tiene incluso a posteriori unas repercusiones, unas repercusiones importantes. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Las leyes de Franco decían que los presos, cuando eran alquilados a empresas privadas, tenían que darse de alta y pagar las cotizaciones. El no haberlo hecho le ha impedido a muchos de esos presos, una vez jubilados, no haber cobrado sus pensiones correspondientes. Es decir, que hasta esos niveles afectan, pero no solamente en ese sentido. También es verdad, y es oportuno decirlo aquí, que gobiernos democráticos negaron la posibilidad de reconocimiento de colectivos concretos. Recuerdo ahora mismo el gobierno vasco, que fue el Constitucional que le corrigió la plana, diciéndole que aquellos que estaban en batallones de trabajadores evidentemente estaban privados de libertad, ¿no? Es decir, todo ello nos lleva a saber, o a decir, o a pensar que esta faceta específica de la represión está sin resolver. Junto con aquella empresa que os he comentado antes, que ahora se llama Acciona, pues podríamos poner, por ejemplo, a DIF, que es una empresa pública, ¿no? Antes de que la privaticen, podríamos decir algo por ahí. O AENA, los que también hicieron el aeropuerto. Pero también podríamos hablar de dragados y construcciones, ¿no? Que también es una cooperativa, un chapucero que hay por ahí, ¿no? O Agromán, que también está, ¿no? O sea, es decir, este tipo de empresas, la mayoría, o una mayoría, por lo menos un 20% del IBEX 35 tienen vínculos, ¿no? Podemos mirarla una a una, O sea, no menos del 20% o 25% de las empresas que están en el IBEX han tenido relación con los presos políticos en trabajo. Y el que tenga curiosidad, pues se compra. ¿Qué hemos cambiado? Pues hemos cambiado un detalle importantísimo. Hemos cambiado la historia de este país. Por ejemplo, no es un pegote, ¿no? En el 2002-2003 yo estuve en Almadén visitando a una mina, la mina de mercurio, que tanto interés tenían los italianos y los alemanes por ella, y estaban montando una página web donde decía que los últimos esclavos que estuvieron en esa mina fue en el siglo XIX los gitanos. Después de escribirle algunos correos a la historiadora que estaba haciendo esa descripción de la historia de las minas de Almadén, modificaron, y hoy puedes ver que los últimos esclavos que hubo en esa mina pues fueron en los años 40 y eran presos represaliados. Gracias.
que no represento a todas las víctimas de los preventorios antituberculosos, ni a todas las víctimas de los diferentes preventorios que ha habido en España, ni a las víctimas del preventorio del doctor Murillo de Guadarrama, que es en lo que me voy a centrar hoy porque es por donde pasamos. Soy una querellante, hoy es mi voz la que está hablando, pero mi compañera Alicia García Romera, que es querellante al mismo tiempo que yo, que fuimos las primeras que nos querellamos en Argentina por este tema, está aquí conmigo y por tanto mi voz no puede suplirla, pero sí llevarla también para otras veces. Bien, dicho esto, quiero decir que lo que tiene que ver con los preventorios antituberculosos, en este caso el del doctor Murillo de Guadarrama, es algo bastante desconocido todavía en España, porque no se había hablado nunca de esto. El concepto de preventorio antituberculoso nace bajo el auspicio y el abrigo de la dictadura franquista como un premio que se le da a Falange para que pueda desarrollar la explotación, y digo explotación porque llevaba consigo un cuantioso contingente económico que la dictadura estuvo dando a Falange para administrar estos centros, lo mismo que otros muchos centros también del auxilio social que causaron miles y miles de víctimas en este país. El preventorio era un lugar donde se llevaba a las niñas de clase económica muy doliente, muy baja, porque la población en ese momento, en el año 46, es cuando empieza a funcionar y se mantiene funcionando durante 30 años, la población entonces está sumida en miseria. La población en general, y con el añadido para las niñas familiares de represaliados o de familias que habían defendido la legalidad de la República, pues ese añadido significaba un horror más dentro de lo que fue la tortura sistemática, tortura física y psíquica que se llevó a cabo en estos centros contra la infancia, con una meta muy concreta y muy determinada, que era erradicar cualquier pulsión que pudiera existir en esas niñas que íbamos a ser adultas de un intento de empatizar con las ideas que nuestros familiares habían tenido. Y si no era por motivos familiares, sí como consecuencia de una dictadura tan atroz como sufrimos en este país durante 40 años. Había que hacer una población sumisa, una población temerosa, horrorizada y subyugada por la amenaza constante de tener en peligro tu vida, tu dignidad y tu integridad como ser humano. Nada mejor que empezar en un periodo como el de la infancia a sembrar este terror. Y este terror consistía en hacernos sentir absolutamente indefensas allí, en golpearnos, en agredirnos verbalmente, en hacernos patente durante las 24 horas del día que éramos basura, no servíamos absolutamente para nada y que no teníamos ningún futuro. Había consignas también respecto a la posibilidad de que algunas de nosotras o muchas pudiéramos tener esos familiares que habían defendido la República y estaban pagando las consecuencias de ello. Mi compañera y yo estamos en la querella argentina por nosotras como víctimas del preventorio del doctor Murillo y también por motivos familiares que no voy a entrar a explicar aquí, pero que están ahí. Nosotras damos el paso de querellarnos en Argentina porque consideramos que en este país no tenemos absolutamente ninguna posibilidad de ser escuchadas. No solamente de ser escuchadas, sino de conseguir el objetivo que se persigue, que es el de verdad, justicia y reparación. Y cuando nos querellamos, denunciamos a Falange, a la Iglesia Católica por su connivencia y por llevarse parte del pastel, por sus intereses económicos y también de pisotear las libertades fundamentales de cualquier ser humano, y más el de las mujeres, porque había que erradicar aquellas puertas rojas, como las definían, que fueron nuestras antecesoras y lucharon por ocupar un lugar en el mundo que les correspondía como seres humanos desde la igualdad. Nos querellamos por eso y también pedimos que dado que
las señales que teníamos cuando estábamos en el territorio eran muy tiernas, muy jóvenes, porque muchas de nosotras teníamos 6, 7, 8 años cuando estábamos allí. Es bastante dificultoso, dado además el sistema de terror en el que vivíamos, permanentemente recordar nombres y apellidos de las trabajadoras que nos sometieron a aquellas torturas, tanto físicas como psíquicas. Y por lo tanto pedimos a la justicia en Argentina que llame a declarar a las más de 100 trabajadoras que actualmente viven en el pueblo de Guadalajara. Tenemos constancia de esto por boca que si hemos llegado hasta donde estamos es única y exclusivamente por nuestro esfuerzo, porque no hemos contado con nadie de la clase política que está participando del poder en este país para hacer suya nuestras reivindicaciones. Que si tenemos la impunidad que tenemos, la debemos a todos los políticos que en este país han formado parte de ese reparto de pastel, pasando por encima de nosotros, manteniéndonos como víctimas perpetuas y torturándonos hasta el día de hoy por no poder conseguir lo que nos pertenece por derecho y por naturaleza. Muchas gracias. Antes de concluir, me informan de que ha podido llegar, aunque algo tarde, Rosana Pérez del BNG, así que le vamos a ceder la palabra ya que ha tenido la amabilidad de portar. No me siento, que es buenísimo, ya termino. Muchísimas gracias. Buenos días. No pude llegar por la mañana y ahora en la comisión en la que estábamos hicieron un pequeño receso y aproveché para acercarme antes de que se fuera. En nombre del Bloque Nacionalista Galego quiero aprovechar para agradecerles de todo corazón y como persona desde luego también todo lo que están haciendo efectivamente porque los culpables paguen por sus crímenes. El BNG estuvo siempre y seguirá estando en este caso, y creo que en los demás también, en todos, del lado de la democracia. Apoyamos las iniciativas junto con otros grupos que se presentaron en este Congreso y también formamos parte ya, aparte de apoyarlo en su momento, formamos parte ya de la denuncia de la querella argentina. No es una casualidad que el primer denunciante, uno de los primeros denunciantes, en lo que después se convirtió justamente la querella argentina, sea gallego. Y digo que no es una casualidad, no, puede ser un motivo de gracia, pero también si lo piensan fríamente, no es una casualidad. Darío Rivas, el hijo del asesinado alcalde de Castro de Rey, efectivamente, fue uno de los primeros denunciantes, si no el primero. Y no es una casualidad. Y digo esto porque es verdad que hay gallegos hasta en la luna, pero en todo caso, en este caso, hay gallegos y hubo gallegos y los sigue habiendo, efectivamente, absolutamente masacrados, o ellos o sus familiares, exiliados, muertos en cunetas, muertos en cementerios, asesinados en fosas comunes que siguen evidentemente a día de hoy, como muchos otros también del resto del Estado español. En eso nosotros queremos acompañarles a los gallegos y desde luego a todos ustedes. Seguiremos estando ahí, las asociaciones lo saben y la querella en particular, para lo que haga falta. Muchísimas gracias y disculpen que y ahora sí, damos por concluido el acto. Muchísimas gracias.